Era una tarde tranquila en un pequeño pueblo rodeado de bosques y montañas. La familia Guerrero vivía en una casa antigua de 2 plantas, con un jardín que siempre parecía necesitar cuidados. Tomás, el hijo menor, tenía 13 años. Era un niño curioso, inquieto, siempre con preguntas que parecían no tener fin. A menudo exploraba el bosque cercano o se adentraba en los rincones olvidados del pueblo. Su madre, Clara, solía advertirle que no se alejara demasiado. Pero Tomás no podía resistir la tentación de descubrir lo desconocido. Una tarde, hacia el final del otoño, Tomás desapareció. No hubo ruido, no hubo gritos. Simplemente, una mañana Clara entró a su habitación y encontró la cama deshecha, la ventana abierta y su mochila con las pertenencias habituales. Un libro, algunas piedras que había recogido del bosque y una brújula. Pero Tomás, el niño que nunca dejaba de hacer preguntas, había desaparecido sin dejar rastro alguno. El pueblo, pequeño y tranquilo, se sumió en la confusión. Los habitantes comenzaron a preguntarse cómo había sido posible que un niño de 13 años desapareciera sin que nadie lo viera salir. Se organizaron búsquedas, se exploraron los bosques, se revisaron las rutas hacia el río, pero no había ni una pista. El rastro se desvaneció como si Tomás nunca hubiera existido. Los meses pasaron y la desesperación de Clara creció. No hubo señales de su hijo. No recibió ninguna carta ni una llamada telefónica. Los policías comenzaron a sospechar que podría haber huido, pero esa explicación no convenía a Clara. Tomás nunca había mostrado señales de querer irse, y mucho menos desaparecer sin avisar. Una noche, mientras Clara caminaba por el jardín, algo extraño sucedió. Un susurro suave, casi imperceptible, la llamó desde el bosque. Pensó que su mente jugaba trucos con ella, pero el susurro era claro. Decidió seguirlo. El corazón le latía con fuerza mientras se adentraba más en la oscuridad del bosque, sin ninguna linterna, confiando en los ecos del susurro que la guiaban. De repente, Clara llegó a un claro, un lugar que nunca había visto antes. En el centro había una antigua puerta de madera, semioculta por las ramas de los árboles. Era una puerta que no llevaba a ninguna parte, o eso parecía. Sin embargo, Clara sintió que algo la atraía hacia allí, algo inexplicable. Con una mezcla de miedo y esperanza, tocó la puerta. En cuanto lo hizo, ésta se abrió con un crujido y Clara atravesó el umbral sin pensarlo. Al otro lado, el paisaje cambió por completo. No estaba en el bosque que conocía. El lugar parecía una versión distorsionada del mundo que había dejado atrás. La luz era extraña, como si el sol estuviera en una hora crepuscular, pero todo parecía estar en su lugar. Las montañas a lo lejos, el pueblo al fondo, e incluso la casa de los Guerrero. Sin embargo, algo no estaba bien. Clara caminó por el lugar, buscando señales de su hijo, pero todo parecía vacío. En la distancia, entre las sombras, vio una figura. Era Tomás, pero no el Tomás que ella recordaba. Su rostro era distante, como si estuviera atrapado en un sueño profundo. Tomás la miró por un momento, pero no dijo nada. Era como si no pudiera reconocerla, como si hubiera estado allí mucho tiempo y ya no formara parte de su realidad. «Tomás», susurró Clara, acercándose lentamente. Él levantó la mano y señaló hacia un lugar oscuro en el horizonte, como si no pudiera hablar, como si estuviera advirtiéndole que no lo siguiera. Clara, sin embargo, sintió una extraña urgencia, como si su hijo le estuviera pidiendo algo. Sin pensarlo, comenzó a caminar en la dirección que él había indicado. El paisaje cambió de nuevo, y ahora el suelo parecía estar cubierto por una niebla espesa, que dificultaba ver más allá de unos pocos metros. La temperatura descendió drásticamente. Clara comenzó a sentirse cada vez más perdida.
Se detuvo, mirando alrededor, buscando alguna señal de vida, algún indicio de que todo aquello tenía un propósito. De repente, un sonido de hojas crujir en la distancia la hizo girarse. Allí, frente a ella, apareció un hombre. Su rostro estaba cubierto por una máscara antigua, pero sus ojos brillaban con una intensidad extraña. Clara sintió un estremecimiento al mirarlo. «¿Quién eres?», preguntó, tratando de mantener la calma. El hombre no respondió con palabras, pero su mirada era clara. Extendió una mano hacia ella, como si estuviera invitándola a seguirlo. Clara, atrapada entre la confusión y el miedo, dio un paso atrás. «Tu hijo ha elegido», dijo la voz del hombre, que parecía provenir de todas partes a la vez. «Pero ahora tú también puedes elegir». Clara no entendía. ¿Qué quería decir con que Tomás había elegido? ¿Elegido qué? «El tiempo no es lineal aquí», continuó el hombre. «Y las decisiones no siempre llevan a donde uno espera». El hombre desapareció en la niebla, dejando a Clara sola, con más preguntas que respuestas. En ese momento, la figura de Tomás apareció nuevamente a lo lejos, esta vez mucho más cerca, pero esta vez Clara no lo vio como su hijo, lo vio como una sombra, un eco de lo que alguna vez fue, atrapado en una dimensión donde el tiempo y el espacio ya no tenían sentido. Tomás levantó la mano una vez más y, con un gesto lento, la señaló. En ese instante, Clara comprendió. Su hijo ya no estaba allí, ni en su mundo, ni en este. Había sido absorbido por algo más grande, un misterio que ni ella misma podría comprender, y con esa revelación, el paisaje comenzó a desmoronarse a su alrededor. La puerta apareció nuevamente frente a ella, como un portal de regreso a la realidad. Clara, sin quererlo, dio un paso atrás y atravesó la puerta, regresando al bosque, al lugar familiar. Pero cuando miró a su alrededor, ya no estaba segura de qué era real y qué no lo era. El pueblo seguía allí. El sol comenzaba a ponerse, pero Tomás, su hijo, jamás volvió. Sin embargo, Clara jamás dejó de buscarlo, porque sabía que en algún rincón olvidado del tiempo y el espacio, él aún la esperaba.